Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Entonces estamos viendo esto. Si recuerdan, en las últimas 2 lecciones, primero vimos con quiénes deberíamos de utilizar la apología. Y veíamos los 4 niveles de aquellas personas con las cuales podemos utilizarla y debemos utilizarla. Veíamos realmente que hay gente con la cual ya no es necesario utilizarla, ya no es necesario porque no va a hacer nada, y veíamos que estos son los que están en el 3er y 4er nivel, desviados de la verdad, herejía, apostasía, simplemente satánicos. Y en la última lección, si recuerdan, veíamos la parte de lo que era o lo que decían, y veíamos lo que eran las detracciones, y decíamos que las detracciones son simplemente el desarrollo con el propósito de engañar a alguien, Y entonces en el contexto que vamos a ver el día de hoy en Primera de Pedro, capítulo 2, del 1, 2 y 3, vamos a desarrollar todavía esto. Veíamos cómo se desarrollaba una detracción, veíamos los distintos niveles en cómo llegaba a ser. Primero decíamos era una intención diabólica, segundo decíamos era una intención humana que traía ganancias personales, tercero se manifestaba y se exponía en forma privada o pública, y el peligro era que infectaba, contaminaba y eventualmente podía dar muerte a aquellos que la escuchaban. Entonces, cuando vemos el contexto, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo es que estas detracciones, ¿verdad?, se desarrollan y cómo le hacemos para poderlas identificar. Y vamos a ver el consejo de Pablo, el cual utiliza una expresión muy interesante que es la leche espiritual no adulterada. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Vamos a desarrollar cómo es que esto sucede. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el día de hoy, la gran abundancia que hay de maestros bíblicos que hablan acerca de la Biblia y que mencionan la Biblia como la fuente de sus enseñanzas.
Y uno de los grandes retos es cómo sabemos si lo que dicen está bien o está mal. Tristemente me sucede mucho a mí en los 30 años que he ministrado, que dentro de la iglesia, no tanto antes, más ahora, en los últimos 10, 12 años tal vez, puedo ver cómo es que dependiendo quién te enseñó el evangelio, dependiendo quién te dio la leche espiritual, es la manera en que tú batallas con tu vida espiritual, y realmente el problema es que crees que estás bien cuando estás mal. Y esto tiene que ver con el desarrollo de lo que utiliza Pablo y lo que utiliza el Espíritu Santo para hablar de lo que es la leche. La leche simplemente lo que se entiende es un alimento necesario, solamente se da en el contexto de la edad cuando uno es niño. Después ya no es necesario tomar leche, muchos la toman pero ya no es necesario, pero es totalmente necesario tomarla cuando uno es bebé. Si uno no toma leche, por lo tanto, uno no puede crecer y nutrirse apropiadamente. Entonces lo que hace Pablo es que Pablo y Pedro utilizan este contexto de la leche. Pablo utiliza la palabra sana y Pedro utiliza la palabra pura, o en este caso no adulterada. Y entonces aquí en primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones que vimos la última clase, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada. Y aquí entonces Pedro utiliza este contexto de la palabra adulterada, un contexto que tal vez lo asociamos con el pecado de el matrimonio, cuando una persona está casada y tiene relaciones íntimas con alguien más, y en este sentido la persona casada está adulterando. Pero lo que hace Pedro es que utiliza la palabra adulterada, que se traduce de esa manera, pero la palabra que él utiliza es una palabra griega que significa, o que se menciona como adolos. Y adolos realmente lo que es la palabra son dos palabras en una, es realmente un adjetivo, y el primero es a, esto es sin, que no tiene, y el segundo es dolos. Y dolos se utilizaba en aquellos tiempos como una carnada. Aquellos que pescaron en el campamento saben que se pone una carnada sobre lo que sería el anzuelo y se engaña al pez para que al morder la carnada se tome del anzuelo y sin saberlo pierda su vida después. Entonces eso es lo que realmente es dolos. Dolos es una carnada, es literalmente algo que se coloca. Más propiamente podría decirse un engaño, o también se utiliza para atrapar a alguien. Entonces la leche espiritual no adulterada o adolos, lo que está diciendo Pedro es una leche espiritual que no tenga carnada para atraparte, una leche espiritual que no tenga carnada para matarte, una leche espiritual que esté totalmente libre de engaños por motivos ocultos, porque tal como hay pescadores de hombres que utilizan la palabra de Dios para pescar hombres, la red, hay pescadores de hombres que utilizan el anzuelo con adolos, con carnada para atrapar a una persona. Entonces llegamos al punto, ¿por qué lo utiliza Pedro y por qué utiliza el contexto de la leche? Porque la leche, hermanos, tiene que ver con niñez. Esto es, ¿cómo creciste en la niñez? ¿Qué tan importante es esto? Aquellas madres que han dado pecho a sus hijos y que tuvieron esa bendición, porque no todas pueden, saben la gran diferencia que hay entre la leche materna y la leche en polvo. No es que la leche en polvo no tenga los nutrientes para que el bebé crezca, pero todos los doctores están de acuerdo que cuando se le da leche materna, la leche materna tiene ciertos beneficios que ayuda al crecimiento del bebé y a la protección contra enfermedades al bebé. Por eso es de gran importancia que esta leche materna se le provea a los bebés. Pero cuando la madre no puede amamantar a su bebé, lo que procura hacer es, procura buscar a alguien que le dé o leche materna o bien le da leche en polvo. Pero la leche materna sabemos que es increíblemente en beneficio al bebé. Entonces, podríamos entender el concepto de Pedro con eso. La leche materna
es una leche no adulterada. La leche materna es una leche no adulterada. La leche materna es totalmente, ¿qué? Totalmente pura. Uno de los historiadores romanos, Pliny, ¿verdad?, explica de esto y habla acerca de una mujer, la cual la habían encarcelado. Su hija, por lo tanto, entraba y la mujer estaba malnutrida y se daba cuenta de eso. La hija acababa de dar a luz y como no podía pasar nada a su madre porque querían que muriese de hambre y de malnutrición, esa era parte de su castigo, la hija lo que hacía es que filtraba, ¿verdad?, ilegalmente la leche materna que ella proveía al bebé y le empezaba a dar a su madre de eso, y después de algunas semanas la madre empezó a sanar, empezó a estar saludable, tomaba esa leche materna. Y los soldados romanos se dieron cuenta de esto y finalmente pusieron entre tela de juicio, dijeron, es algo que ella le está dando, nada más que no sabemos qué es, hasta que le atraparon con la leche materna y se dieron cuenta que eso era lo que le estaba ayudando a su madre a sanar. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué la Biblia menciona esto? Ahora, si vemos la leche materna, podríamos decir que quien quiera que te enseñe el Evangelio es la persona que te engendra en el Evangelio. Pero quien quiera que te da los rudimentos o la leche espiritual, esa es la manera en que tú creciste espiritualmente hablando. Y cualquier concepto que tengas de la leche espiritual o el concepto que tengas hoy, tiene que ver con esa leche que tuviste. A veces esa leche espiritual se da no solamente de una forma constante, con estudios de seguimiento, o viniendo a la iglesia, o teniendo clases en casa. A veces la leche espiritual se puede dar con comentarios que uno hace, con historias que uno fabrica. De alguna otra manera, tal vez no se tenga una mala intención. Eso no anula que la leche no sea adulterada. Ok, entonces ve cómo aquí dice el Espíritu Santo en Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 12 y 13, hace mención de la leche espiritual. Esto es, ¿qué crees de esto y qué no crees de esto? Y cómo esto tiene un efecto dominó y cómo esto puede destruir la vida de alguien y cómo esto puede llevar a perder la salvación de alguien. Una detracción, veíamos la vez pasada, tiene el propósito de enfermar, de matar. Veíamos que su intención es diabólica. Los comentarios que nosotros hacemos o las cosas que nosotros practicamos, tal vez no las hacemos con el propósito de matar a alguien, pero lo que practicamos y lo que hacemos viene de lo que fuimos inculcados desde pequeños. La forma en que fuimos criados nos da una pauta a cómo nos comportamos el día de hoy. A veces dice la persona, es que esta persona está mal criada. Bueno, es que quiere decir que de pequeño no lo criaron bien. Ciertamente podríamos decir que dentro de la iglesia hay muchas personas mal criadas, no las criaron bien. Y cuando crece la persona, quien batalla con ella después es el esposo, el cónyuge tiene que batallar con ella y dice, oye, ¿por qué no me arregló bien a mi hijo o a su hijo para que con quien me casase no estuviera tan mal criado o tan mal ¿qué? O tan mal nutrido? Por eso se utiliza el contexto de la leche espiritual. En Hebreos capítulo 5, el versículo 12, ¿verdad? En el contexto es rudimentos, esto es, lo que tú aprendes al principio de tu vida espiritual tiene un efecto dominó. Lo que tú crees hoy es el conjunto de lo que aprendiste en esa leche espiritual. Por eso Pedro está preocupado, dice, desead como recién nacidos la leche espiritual que no tenga una carnada, que no tenga un anzuelo, que no te vaya a matar. Tienes que desear esa leche que es totalmente pura. Lo opuesto a eso sería pura. Pura indica ello. Aquí dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, en el versículo 12 y 13, dice así, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y aquí se compara la leche con los primeros rudimentos. Mira, podríamos decir que un rudimento sencillo sería la salvación. ¿Cómo venimos a ser salvos?
Eso nos ayudaría al principio a entender todo nuestro cristianismo. Si cuando tú empiezas en el Evangelio escuchas una expresión o un comentario decir, es que Dios te ama y vas a ser siempre salvo, porque de otra manera, ¿para qué mandó a su hijo matar? Si no va a ser salvación para ti, entonces de nada sirve. Y ese pequeño comentario, hermanos, puede cargarlo una persona en su ser y puede crecer hasta que después desarrolle una detracción y por lo tanto esté totalmente errado. Mira, cuando yo empecé en el Evangelio, escuché a uno de los maestros decir lo siguiente y me causó mucha conmoción. Dice, mi madre está en el cielo. Y automáticamente lo que yo pensé de esta persona es, bueno, si su madre está en el cielo, pues obedeció al Evangelio y es miembro de la iglesia del Señor. Pero después, en la plática, hizo la próxima, dijo las próximas palabras. Aunque mi madre no era miembro de la iglesia, aún así mi madre está en el cielo. Fíjate las palabras, hermanos. Y entonces yo quedé en shock. Dije, bueno, ¿de qué está hablando? Está diciendo que su madre está en el cielo, pero que su madre no es miembro de la iglesia. Fíjate, yo estoy comenzando a tomar leche espiritual. Ahora, después de 30 años, sé que su comentario es una detracción. Es un comentario sencillo. Lo hace por un conflicto de intereses. Lo hace porque dice, bueno, es que así lo creo yo. Pero fíjate lo que conlleva. Un comentario podría llevarme a pensar a mí que así es. Y ahora, casi 30 años después, que ahora yo estoy predicando, podría yo repetir ese mismo comentario. Claro, en aquellos tiempos era una audiencia de 3 o 4 personas, ahora es una audiencia más grande. Fíjate cómo una detracción. No creo que lo haya hecho con mala intención. La pregunta ¿es leche espiritual no adulterada? Y si yo estoy empezando en el Evangelio, ¿cómo esto me puede afectar a mí? Porque si yo la tomo y la llevo, esto va a ser parte de mi desarrollo. Sigamos leyendo ahí como dice, ¿ok? Dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Esto es, ¿por qué la leche debe estar no adulterada? Porque lo que pensamos el día de hoy es un resultado de lo que nos dieron de comer cuando empezamos el Evangelio. Hablaba yo simplemente de la salvación. Fíjate tú cómo es el contexto de reunirse, de congregarse. Si a ti te dijeron que congregarse no es importante, por lo tanto imagínate, estás recién bautizado y te dicen eso. Toda tu vida de cristiano va a ser un mediocre en cuanto a congregarse. Porque alguien te lo enseñó así. ¿Y tú piensas que así es? Ahora, ¿qué sucede? ¿Porque no me congrego me voy a condenar? ¿Porque me congrego voy a ser salvo? Fíjate el contexto. Un comentario puede hacer que alguien, hermano, sea mediocre toda su vida. El comentario puede ser tan sencillo como que alguien diga, yo no veo que esté mal. Yo no veo que esté mal que mi hijo se case con una incrédula. Fíjate el comentario. O sea, tu comentario está ligado a lo que sinceramente crees tú. Y si es lo que tú sinceramente crees, tu comentario ya trae una enseñanza. La pregunta es esa enseñanza una enseñanza que es pura, que viene de la leche espiritual? Y si no viene de la leche espiritual, la pregunta es, entonces, ¿diríamos que trae carnada? ¿Cuál es la carnada que trae? Hablé de la salvación, hablé de congregarse y hablé del matrimonio mixto o mezclado con incrédulos. Fíjate cómo son 3 enseñanzas distintas que pueden conllevar un gran peligro si nosotros no lo vamos y lo vamos desarrollando. Por eso cuando hablamos de la leche espiritual es tan importante ver quién te enseñó. Podemos corregir el problema, sí, pero se requiere mucha humildad. Se requiere humildad para decir, ¿sabes qué? Lo que aprendí no estaba bien. ¿Sabes qué no está bien? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo mejoramos esa parte? Por eso dice el Espíritu Santo, bueno, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, hay veces tenemos que volver a regresar y decirle a una persona, bueno, ¿qué es lo que tú entiendes? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Tú crees esto? Vamos a hablar de esto. Y te tengo que enseñar desde el principio.
Es mucho más difícil quitar lo que ya crees que es que enseñarte desde cero. Qué gran bendición tener buenos maestros cuando uno empieza el evangelio. Qué gran bendición, que a veces no nos damos cuenta de esa gran bendición. Dice diciendo así en el versículo 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Claro, o sea, estás aprendiendo a través de comentarios, a través de estudios, a través de clases, pero ahora les digo que es un gran reto porque ahora en un shot, en un video, corto video de 1 minuto, de 90 segundos, hermanos, puede haber una detracción. Y si tú no estás bien enseñado, puedes creértela y te la puedes llevar, de tal manera que eso puede estar rondando en ti sin darte cuenta que es una detracción. Y sigue diciendo ahí en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y menciona los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo. Y los 7 rudimentos que menciona ahí, dice ahí en el versículo 1, dice así, dice, el arrepentimiento de obras muertas, 1, la fe en Dios, 2, la doctrina de bautismos, 3, la imposición de las manos, 4, la resurrección de los muertos, 5, el juicio eterno, 6, y luego entra el contexto, que es un contexto no es muy debatible si lo lees claramente, ¿ok? Y la pregunta es muy sencilla, ¿ok? Son 6 y el último es el 7. La pregunta es, si alguien pone su mano en el arado y regresa hacia atrás, podemos recuperar a esa persona. Y por eso en la parte de con quiénes tengo que yo usar mi apología, decía los 4 niveles. Los primeros es importante porque todavía hay una ignorancia cautivada, decía yo. Pero los últimos 2 ya realmente no hay mucho que hacer. Ahora, ve el contexto de lo que estoy hablando, ¿ok? Fíjate cómo lo dice el Espíritu Santo. Dice, versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Si nosotros leyésemos la palabra, entenderíamos fácilmente que dice número 1, es imposible. ¿Es imposible qué? Que los que recayeron, versículo 6, sean otra vez renovados. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué no utilizar nuestra apología con alguien que está en el 4.º nivel? Porque es imposible. Ahora, ¿por qué es imposible esto? Diría uno. Porque es imposible, dice ahí, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Por eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Es imposible renovar a alguien que gustó de todo lo que hemos dicho. Fíjate, lo que se enseña en la leche espiritual, en la crianza, es importante porque esto forma la enseñanza de alguien. Si yo creo desde aquí que no hay ningún problema donde soy bautizado, acá voy a tener muchos problemas, porque la palabra de Dios no se contradice. Entonces, como no se contradice, lo que tú tienes que entender es que si aprendes en la leche espiritual algo y luego vas y acá va a empezar a chocar, y eso pasa para aquellos que estudiamos la Biblia. ¿Cuál es el secreto de la interpretación bíblica? Que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Ningún verso puede contradecir otro verso. De otra manera, el que está mal no es el verso, sino mi interpretación de ese verso. Y aquí es donde nos vamos dando cuenta de esto. Ahora, ¿cómo llegar a ese alimento sólido? Porque dice, y todo aquel que participa de leche es inexperto de la palabra de justicia. ¿Por qué qué? Porque es niño. Esto es, ¿de dónde fluye la leche? ¿De dónde viene la leche? La leche es la palabra de Dios. La leche viene, si lo viéramos de una manera maternal,
entenderíamos claramente de la siguiente manera. La madre le da a beber leche al bebé. Síganme, ¿ok? En esta idea, ¿ok? La madre, entendemos nosotros, es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo es la que es donde nosotros nacemos en el Evangelio de la Biblia. Y cuando nacemos, tomamos leche de esa madre. Una leche espiritual, no, quémanos, no adulterada. Si lo viéramos de esta manera, diríamos lo siguiente. Entonces, cualquiera que tomó leche de otra madre, está la leche adulterada. Por eso el contexto de que, ok, vamos a estudiar, vamos a entender. No dudamos tu sinceridad, pero por algo Dios te trajo aquí. Y tendrás que decidir si esta es la palabra de Dios no adulterada o simplemente que no lo es. Ve el contexto todavía de Pedro. Regresemos a Pedro, 1 Pedro 2, versículo 9. Cualquiera que estudie la Biblia entiende los contextos de lo que es o de lo que se conoce como una familia, como una nación, como alguien que nace de la misma madre. En 1 Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ve el concepto. Si nosotros somos linaje escogido, ¿puede acaso un linaje nacer de otra madre? ¿Sí ves cómo es el contexto? Esto es, la leche espiritual tenemos que desearla, ¿pero de quién? ¿Tomaré un sinfín de comentarios y los leeré y los pondré al nivel de la palabra de Dios? No. ¿Tomaré a algún gran influencer o algún gran predicador o pastor y diré, ok, es que él enseña bien y lo tomaré al nivel de la palabra de Dios? Tampoco. ¿Tomaré la tradición de una iglesia al nivel de la palabra de Dios? Mucho menos. Si la palabra de Dios es la única que es pura y debemos de alimentarnos de ella, debemos de desear la leche espiritual, ¿no qué? No adulterada de ella. La mayoría de los dolores de cabeza que uno tiene, hermanos, como ministro del Evangelio, lidiamos con gente malcriada dentro de la iglesia. Gente que es que así me lo enseñaron, es que así yo pienso. Pues es que sí, pero así no es. Es que así no va a ser. O sea, no sé quién te lo enseñó, cómo lo razonaste, pero así no es. La leche que te dieron es una leche que está mal. Muy similar, ¿verdad? Aquellos que tomamos leche, ¿no? O sea, vamos a hablar de leches de aquí de Estados Unidos, ¿ok? Tú vas, por ejemplo, a la Jewel o vas, por ejemplo, a la Myers o la Walmart, ¿ok? Y seamos bien honestos, ves varios tipos de leche. ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, las leches, yo soy intolerante a la lactosa, entonces tomo leche que es lactose free, le llaman, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay leche, ¿verdad? Que 1%, hay leche 2%, hay leche entera. O sea, ya no sabes ni qué leche es leche, porque hay leche que tiene vitaminas y hay un montón de leche, ¿estamos de acuerdo? Pero vamos a ser honestos, hermanos. Cuando tú tomas la leche, hermanos, especialmente la más barata, sabe a leche. No lo dudo. Pero cuando tú te tomas una leche, hermanos, que casi viene directamente de la vaca, o sea, esa es leche, hermanos. Estamos de acuerdo que cuando tomas leche sabes la diferencia entre lo que es como leche y lo que es, ¿qué, hermanos? Leche. Por eso ahí una vale $1.58 y otra vale $5. Lo que estás pagando es el precio no solamente del sabor, sino de la pureza de la leche. $1.98. Pues es que mi hijo parece becerro, dice alguno, entonces voy a llevar uno por unos 5 galones. Pues al fin, en tu mente me sale lo mismo que comprar 2 de la otra. Si es verdad, la pregunta es pura. Si fuéramos a México y dejamos la leche a México, fíjate, le llaman la leche al pura. Según ellos es pura, no sé pura de qué, porque pura de nada. Más,
Cuando Caleb estaba pequeño, que íbamos a México, tomaba la leche, que nada más sabía al pura, y había leche Lala y toda la que está en México, y decía, esta no es leche, esta no sabe a leche, decía Caleb, y los hermanos se reían. ¿Por qué? Porque si todo lo que has tomado ese tipo de leche, piensas que eso es leche, y como dice al pura, y dice pura, 100% leche de vaca, pues tiene que ser 100% leche de vaca. Pero la verdad, todos aquellos que alguna vez en nuestra vida ordeñamos vacas, levanta la mano si alguien ordeñó vacas, y ordeñaba vacas, y la sacas y la tomas, la verdad que eso es leche. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Leche pura. Leche no ¿qué? Adulterada. Si lo viéramos en este contexto, hermanos, y lo entendamos mejor de esa manera, ¿para qué sirve esa leche? Primera de Pedro 2, versículo 3. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Salvación. Si vemos este versículo, les voy a hacer una serie de preguntas a ver cómo la contestan. ¿Debemos de desear la leche? ¿Qué tipo de leche? Ok, muy bien. ¿Para qué es necesaria esta leche? ¿Para que qué? Para crezcamos. ¿Para qué? Para salvación. Les hago una pregunta. Entonces, si la leche está adulterada, ¿creceremos para la salvación? ¿Hermanos? Entonces, eso se entiende fácilmente. Pues es fácil, es sencillo, o sea, no hay mucho que darle vueltas. Pero cuando hablamos de palabras dichas por un ser humano, ya no lo aplicamos de la misma manera, aunque lo deberíamos de aplicar de la misma manera. Ok, fíjate cómo el apóstol Pablo lo utiliza de otra manera. Fíjate cómo dice Tito 2.1, Tito 2.1. ¿Cuál es mi mejor apología? Mi mejor apología es aquella que es pura, totalmente pura, leche de la palabra del Señor. Que son los rudimentos puros, tal y como es, no hay ningún problema, sea mi primo, sea mi tío, sea mi hermano, tengo la capacidad, ¿sabes qué? Así es como es, lo siento mucho, pero así es como es. Ese es el tipo de doctrina o de enseñanza o de palabra que vamos a ver. En Tito 2, versículo 1, Pablo utiliza otra palabra aquí muy interesante, hermanos, una palabra griega. Y fíjate cómo dice ahí la palabra, ¿ok? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana, ¿qué? Doctrina. Esta palabra sana, hermanos, es una palabra, en griego se dice así, uyaino. Y uyaino, de ahí viene la palabra transliterada higiene. De uyaino es higiene. De ahí viene la palabra transliterada. Hygiene, le dicen en inglés. Higiene es ¿qué? Sana indica que algo que no está ¿qué? Que no está enfermo. Propiamente es algo que está bien en orden o que está saludable. Si yo le digo a alguien, no importa si te congregas o no, aún así eres salvo, se lo va a llevar en su mente. Se lo va a llevar, es más, no solo se lo va a llevar, lo va a creer de corazón, hermanos. Y entonces, cuando no crezca para la salvación, va a dudar. Solamente Dios es juez, solamente Jesús es el juez. Pero ¿qué va a utilizar para juzgarnos? Su palabra. Por eso es importante que esa palabra sea lo más higiénica posible. En Tito 2.1.8 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí ves cómo lo dice ahí? No solamente lo dice así. Si viéramos ahí también, en 2.8 dice, palabra sana e irreprochable. Ahí está otra vez la palabra de higiene, la palabra higiene. Si lo vemos de esta manera, no solamente se lo dice Pablo a Tito, también se lo dice a Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice así, 4.3. Imagínate tú, a veces la gente dice, ¿para qué voy a la iglesia si nada más están aventando piedras? ¿Para qué voy a la iglesia si son puras indirectas? Fíjate que nosotros no lo vemos, mira, ponte a pensar, ¿ok? Vamos a hablar solamente del dentista. Imagínate, cuando uno va al dentista, hermanos,
El dentista ve lo que tienes, ¿no? Saca el rayo X y dice, ¿sabes qué? Tienes una caries en esta muela. ¿Sabes qué? La única manera de arreglarlo es que vamos a tener que taparte la muela. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sacan una jeringa, ¿verdad? Y te vamos a dormir una sección. A veces son hasta 2. Ahora, fíjate que ahora ya son bien chickens el día de hoy. Porque el día de hoy, hermanos, la gente, los dentistas te ponen como que una pomadita para que se te duerma antes de que te inyecten. Pero si cuando yo era pequeño, hermanos, y mi padre tenía seguro social, hermanos, y íbamos a la clínica de Ermita Zaragoza, y llegabas al dentista que de higiene no tenía nada, y te metían, hermanos, yo recuerdo lo feo que se sentía, hermanos, que te inyectaran directamente, hermanos. Así es un dolor, hermanos, es esa aguja, y no daban delgaditas como las de hoy. Eran esas agujas que todavía no estaban tan... Y órale, ahí va. O sea, literalmente, aquellos que recibieron... Solamente fui yo el que recibió esos golpes, hermanos, de la vida. O sea, yo me agarraba de la silla, hermanos, y le hacía así, y dice, relájate. Pues, ¿cómo relájate tú? Pues, ¿y cómo voy a relajar yo? Cuando inyectan, duele. Cuando te está inyectando, duele. Y luego sacaba el taladrito, hermanos. Zzz, ahora ya está delgadito, o sea, que parecía un taladro normal, ¿verdad? Ahora ya hasta le hacen así. No, antes era casi toda la muela, más. Por eso la manera que tuvimos las muelas picadas que nos hicieron en México, ya no tenemos puras coronas, necesitamos. Te agarraban y te limpiaban y dolía, hermanos, porque a veces no te dormían bien. Y una vez a mí, hermanos, realmente sentí como que se me iba la cara, hermanos. Me empezaron a taladrar, hermanos, y sentí el nervio, hermanos, y empecé a... ¡ah! Y decía, Calé se ríe, y decía solamente el dentista, decía, relájate. Pues tú, déjame de hacer eso, ¿cómo que es que me relaja? Entonces, ¿por qué duele? Tiene que doler porque es la manera que vas a sanar. Mira, aquí Pablo dice algo a Timoteo, dice, segunda carta de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, estamos viviendo unos tiempos, hermanos, en que se amontonan miles y miles de personas en auditorios y escuchan lo que ellos creen es la palabra de Dios, pero no sufren nada. Es como si tú llegas al dentista y dice el dentista, ¿sabes qué? Tienes como 4 muelas picadas, pero pues tú ni sabes. Te vamos a mandar igualito a tu casa, nada más que nos vas a pagar. Fíjate cómo el apóstol Pablo dice, viene un tiempo en que no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué, hermanos? Concupiscencias. Fíjate el contexto, hermanos, qué profundo, ¿no? O sea, alguien va a escuchar y no va a sufrir. Estamos en un mundo en el que vivimos, no podemos ofender a nadie, no se puede decir nada porque la gente se ofende, o sea, hablemos suavecito porque va a estar todo tranquilo y así no me meto yo en problemas, tú me das mi cheque, yo me voy a la casa y todos bien, todos en el mismo canal, no hay problema. ¿Te has puesto a pensar que eso realmente no trae salvación a tu vida? O sea, tú sabes cuántos auditorios están llenos, hermanos, y hablan de pura motivación y pura estimulación y no tocan puntos porque va a doler. O sea, yo me acuerdo de la muela, hermano. O sea, cuando antes que tenían esas y decía, aquí te duele, ¡ah! Que exactamente ahí me duele. Ahora, hermanos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo puedo yo enseñarte la palabra de Dios sin que te duela? Yo creo, hermanos, que tú como miembro de la iglesia de este lugar deberías de preocuparte si no te duele. O sea, si vienes varios domingos y no te duele, dice, preocúpate, algo anda mal. O sea, como que el hermano me está dando pura miel. Pero si te duele, créelo, hermanos, que no soy yo. No es como que yo dije, ahorita que llegue yo a la iglesia me voy a vengar y ahí va. Ni piensa uno en eso, hermanos. Pero la palabra de Dios es tan sana, para mantener saludable a la audiencia, tiene que predicarse tal y como es.
Porque si no se predica tal y como es, no va a transformar la vida de la persona. Por eso a veces mencionamos cosas y dices, ay, vas otra vez, ay, vas otra vez. Créelo que no es una intención maligna. ¿Qué beneficio yo traigo? ¿No sería mejor decirte lo que quieres oír y no me entrar en problemas contigo? ¿Tú has puesto a pensar que no sería mejor no decir nada, hermanos? Venir y predicar solamente de que David tumbó a Sansón y ya, digo a Sansón, a Goliat, de que David tumbó a Goliat. ¿No sería bueno? O sea, me la llevaría yo tranquilo con todos ustedes, seríamos grandes amigos y nos vamos a la casa tranquilamente. Pero eso es preocupante. ¿Qué padre de familia le daría a su hijo leche que sabe no es leche? A ver, ¿tú te has puesto a pensar por qué a tu hijo no le puedes dar leche directamente de esa de 1.98 de la tienda? A tu bebé. ¿Sabes por qué? Porque necesitan leche, no adulterada. Por eso. Entonces, cuando tú ves los niños y todos, si le estamos enseñando a los niños lo que dice Dios, si tú crees que es algo que Dios no dice, pues realmente te interesa, como cualquier padre, ¿sabes qué? Déjame ver si la leche es la buena, porque yo no voy a permitir que a mi hijo le están dando algo que no es. Si usted como padre de familia realmente le importara en sus hijos, se aseguraría que todo lo que predicamos y enseñamos en los salones sea lo correcto para sus hijos. Si les importan sus hijos. Porque lo que les enseñamos es algo que viene de la palabra de Dios. ¿Qué beneficio traemos nosotros? ¿Cuál sería mi carnada? ¿Cuál sería mi anzuelo? ¿Qué beneficio saco yo de ti? Quiero que lo pienses. ¿Qué beneficio saco yo de ti? En hacerte enojar. Porque a veces se molestan cuando se predica lo que es. Yo no saco ningún beneficio, hermanos. Es más, es un perjuicio porque a veces ni me quieres hablar, andas enojado y te vas y pues como yo ya agarré callo, dije, no, pues no hay problema, y al rato se le quita. Y si no se le quita, voy a orar por Dios para que se le quite. Pero ¿te has dado cuenta de eso? Para que las cosas sean saludables, uno necesita comer sana doctrina. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Hermanos, no es extraño que la gente llegue a oír la gente tiene sed, porque quiere arreglar sus problemas espirituales. O sea, la gente va y dice, okay, dime lo que es, ¿qué tengo? Dime lo que es, ¿cuál es el problema? Tengo estos problemas con mi hijo, con mi matrimonio, tengo estos problemas con mi vida, dime cómo lo arreglo, hermanos. Pero si le voy a decir algo solamente para ganar su dinero, para ganar su amistad, eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Uno entiende que le tiene que dar, que le tiene que poner la inyección y luego le va a tener que taladrar para taparle la muela. Uno lo entiende, hermanos. Pero ¿quién lo quiere hacer? Todos los que usamos apología, incluyéndolos ustedes, hermanos, deben de estar dispuestos a hacer eso. Decir las cosas como Dios las dijo. De otra manera, la defensa no es una defensa de la palabra de Dios, sino es una defensa de una detracción y de una mentira. Mira, veámoslo de otra manera. Fíjate cómo dice Pablo a los tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Fíjate cómo dice ahí, 5, 22. Y vamos a leer desde el versículo 19. 5, 19 al 22. Fíjate cómo dice ahí. Dice así. No apaguéis, dice, el espíritu. No menosprecéis, dice, ¿qué? Las profecías. Yo siempre he dicho, menospreciar las profecías es cuando uno ya no quiere leer la Biblia. Prefieres echarte una serie de Netflix de 20 horas y no lees la Biblia media. Eso es menospreciar. Menospreciar las profecías es no congregarte. Menospreciar las profecías es, pudiendo oír algo que te edifique, oyes cosas que no edifican. Eso es menospreciar, ¿ok? Pero en el contexto de lo que se está mencionando aquí, hermano, está hablando de cuando uno se reúne, cuando se congrega, ¿ok? Y dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fíjate, esa parte de absteneos, nosotros tenemos un huerto en casa y estamos sacando muchos jitomates bien chiquitos y chiles y me salieron bien picosos, bien ricos. Esos chiles de amor, de mordidas que le das, saben riquísimos. ¿Y qué sucede, hermanos? Pero
ahora que me fui a Arizona, que hizo mucho calor, pues vi que algunos se echaron a perder. Entonces, cuando yo recojo todo, hermanos, aquellos, y están dulces los jitomates, aquellos que no sirven los tiro. Entonces, lo que tú tienes que entender es lo siguiente, que uno va a escuchar, no va a menospreciar, va a escuchar, pero uno va a examinar todo. ¿Y qué es examinar, hermanos? ¿Cómo se compara? Cuando entraba un empleado nuevo a McDonald's y no sabía si el producto era bueno o malo, literalmente le teníamos que poner fotografías para que viera, esta lechuga no sirve, esta está para echarse a perder y esta es la que tienes que poner. Fotos, visual. Tenía que ver el color verde y todo lo demás. Pero nosotros, fíjate, si te dieron leche espiritual adulterada, ¿cómo vas a identificar después lo que está bien y está mal? ¿Cómo identificar aquello, hermanos, que está bien y está mal? Por eso dice, examina. ¿Con qué lo podemos examinar? ¿Con qué podrías examinar, hermanos? ¿Cuáles serían tus fotografías? ¿Con qué se puede examinar? Con la palabra. O sea, tú, si yo te enseño algo, si alguien te enseña algo, si le enseñan a tus hijos algo, ¿sabes qué? Deja ver qué dice la Biblia, ¿no? O sea, me caes bien y tienes carisma y tienes elocuencia, pero dejemos eso. Vamos a ver qué dice Dios. Y entonces examino. Si lo que se está enseñando no está bien, dice Pablo, examina todo, retén lo que está bien y abstente de toda especie de mal. ¿Qué dice? Que si el pensamiento está errado, pues eso deséchalo. Eso no te lo lleves. No te lo lleves tú. Eso deséchalo. Pero sí, pero cuidado, porque a veces como los niños, les pones brócoli y ¿cómo lo ven, hermanos? Ah, no. No, verduras no. Verde, no, pues ni que fuera Hulk comerme eso verde. Pero les voy a preguntar, hermanos, ¿no es necesaria las verduras para la alimentación? ¿Sí o no, hermanos? ¿Saben ricas? Sí, pero si no te las comes siempre, saben feas. Se sufre al comer, pero te lo tienes que comer. ¿Por qué? Porque es la manera en que puedes, ¿qué? En que puedes crecer. Pedro utilizó otra parte para decir arraigaos. Arraigaos. O sea, fíjate, es importante la leche espiritual porque por ella crecerás para salvación. Mientras vas creciendo es importante la sana doctrina porque de esa manera vas a proteger, vas a defender, va a ser tu apología. Pero si la leche estaba mal, lo más seguro es que por eso batallas el día de hoy. Es lo más seguro, hermanos. Si la leche estuvo mal, por eso batallas el día de hoy. Por eso es tan importante que si tú eres recién bautizado, que si tú estás empezando, no dejes de congregarte. O sea, tú desea como es más, pide. Dice, hermano, ¿sabes qué? Yo sé, pero yo quiero que te tomes un tiempo conmigo y por favor dame unas clases a mí. Dame unas clases porque yo que deseo. La diferencia entre los que desean la leche espiritual adulterada y los que no la desean es una crianza saludable. Y llega un momento que una dice, no, es que así no es. ¿Por qué? Porque yo lo aprendí allá así. Y empieza todo a hacer sentido. Cuando la Biblia hace sentido en tu mente, es porque estás bien nutrido de la palabra de Dios. Pero cuando las ideas chocan, es porque hay algo que está mal. Hay algo que no concordó. Y eso es lo que se tiene que corregir. Por eso dice Pablo, toda la escritura es útil para enseñar y para redarguir, que es que convencer. ¿Ok, hermanos? Entonces, levanten la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Entonces, por eso tenemos que dar gracias a Dios si estamos siendo bien enseñados. A veces son cosas bien sencillas, hermanos. Bien sencillitas a veces, hermanos. Pero son cosas importantes. ¿Está bien esto o está mal? ¿Está bien esto o está mal? Eso tiene un efecto. Muy bien, lo voy a dejar para preguntas, hermanos. Preguntas, comentarios, tal vez si tienen preguntas o comentarios. Estamos viendo esta serie de apología. Preguntas o comentarios.
solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, mi Dios, solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Serás,